Desde el 19 de enero se fueron conociendo diferentes manifestaciones de repudio a la reforma previsional propuesta por el presidente francés Emmanuel Macron. Diversos paros y manifestaciones se fueron sucediendo hasta que el pasado 17 de marzo múltiples marchas convocadas por organizaciones de base se están dando en diversas ciudades de Francia. La gente se encuentra espontáneamente en las calles. La intersindical, que agrupa sindicatos de todo el país, llamó a una huelga general para hoy, jueves 23 de marzo. Pero eso se terminó adelantando por la presión social en las calles. Los detenidos por la represión policial pasan las 1000 personas y las diversas fuerzas políticas piden que Macron dé marcha atrás con su propuesta. Desde la oposición parlamentaria de izquierda y la derecha nacionalista hasta la oposición de bloque republicanista de provincias que apoyaba al gobierno. Por ahora Macron sigue diciendo que a final de 2023 esta reforma, que sube la edad jubilatoria de 62 a 64 años, entrará en vigencia. Como bien explica el periodista Leo Rodríguez de ANRED, con una economía trabada y una creciente impopularidad, Macron logró hace menos de un año ser reelegido, sacando un 20% del padrón y un 27% de quienes votaron en la primera vuelta. En realidad, solo conquistó su reelección en segunda vuelta, aprovechando la división dentro de los sectores populares entre votar a la derecha nacionalista, filofascista de Le Pen, o bien a la izquierda de Mélenchon. Todo se agravó con la guerra de Ucrania, avalada por Macron, al generarse inflación, sobre todo en los costos de la energía y de los alimentos, golpeando tanto la competitividad empresaria como las condiciones de vida de los trabajadores. Puntualmente, para tener más certezas sobre lo que está pasando en Francia, entrevistamos a Oriane Flecher, periodista especializada en política internacional del Destape Radio, francesa de nacimiento, que adoptó a Argentina como su segunda patria hace unos años. Primero le preguntamos a ella si este movimiento se puede comparar con el de los chalecos amarillos de hace unos años. Y esto nos decía. No es nada descabellado pensar el movimiento de hoy en relación a lo que fue el movimiento de los chalecos amarillos. Creo que hay convergencias, ¿no? Creo que hay también algunas diferencias. A ver, lo primero que se me ocurre es que esta es la mayor crisis desde los chalecos amarillos. Digo, en términos políticos, sociales, ambos movimientos vinieron a irrumpir en la vida política francesa, a disputarle al poder una visión de sociedad, ¿no? A marcar un hito. Eso lo tienen en común. También tienen en común el mapa de la protesta. Esto es muy interesante, la geografía, ¿no? No es solamente un movimiento parisino, no. Sucede en París, pero es también un movimiento de lo que llamamos la Francia periférica, que son ciudades chicas, ciudades medianas, donde la gente siente que el poder concentrado, que el poder centralizado en París, que hoy representa, encabeza Emmanuel Macron, gobierna de espalda al pueblo. Sí, ese es otro punto de convergencia, que en un análisis, una lectura un poco más a fondo, obviamente nos lleva a pensar en la crisis de representatividad, porque en realidad de eso estamos hablando, ¿no? De una ciudadanía que ya no se halla en su dirigencia política, que no se encuentra en sus desafíos cotidianos, digamos, en aquellos que deberían de representar sus intereses.
Y después veo algunas diferencias. Este movimiento es un movimiento muy masivo. El de los chalecos amarillos también, y logró algunas protestas así masivas, pero rápidamente fue mutando y era más bien grupos chiquitos, a veces de 4 o 5 personas, movilizándose en muchos lugares del país. Mientras que acá lo que estamos viendo es una marea humana de cientos de miles de personas saliendo juntas a la calle. Y hay otra diferencia mayor, es el rol de los sindicatos. Los chalecos amarillos eran manifestantes autoconvocados. Los sindicatos no supieron en ese momento recoger la ira, la bronca y acompañar el movimiento. Quedaron absolutamente desdibujados. En este movimiento sí que los sindicatos tienen un rol central. Hay también manifestantes autoconvocados, pero claramente hay una actividad sindical, incluso te diría convergente y bastante bien articulada. Esto es una diferencia mayor. Es interesante ver cómo se fue dando una respuesta política y social, ¿no?, contra las políticas de ajuste. Y esto no tiene nada que ver con el fascismo ni el pedir contra los inmigrantes asiáticos y africanos, sino que tiene más que ver con defender los derechos conquistados por los trabajadores y trabajadoras francesas. La reforma previsional está pensada para justamente mantener la rentabilidad de las empresas. Y evidentemente el pueblo francés se está oponiendo. Por otra parte, Macron y algunos medios de comunicación en Francia están amenazando continuamente con la posibilidad de desabastecimiento de combustible, y en eso basan la represión del Estado contra las manifestaciones. Y es por este tema que también le preguntamos a Orián, ¿cuánto hay de verdad en eso? En todo caso, podemos decir que la preocupación por un desabastecimiento, el fantasma del desabastecimiento sí que está presente. Este es un movimiento muy transversal, está afectando sectores clave de la economía, como el sector energético, y esto ya se hizo muy palpable en las calles. No todas las zonas, no todos los lugares se encuentran afectados de la misma manera, pero como para darte un ejemplo, yo soy originaria de una de las regiones más afectadas, que es la región del sureste de Francia, donde sé y tengo comprobado de que varias estaciones de servicio ya implementaron medidas de racionamiento ante un posible desabastecimiento, ¿no? Porque además sabemos que el miedo suele precipitar la concreción de la profecía, ¿no? El miedo al desabastecimiento empuja a la gente a llenar los tanques. Bueno, al mismo tiempo, a su vez, el gobierno también está avanzando contra esas medidas de fuerza, ¿no? Ya hay varios ejemplos de intervención, por ejemplo, de la fuerza de seguridad para desalojar a huelguistas o de movilización de personal para romper la huelga. Bueno, esto también sucede del lado de las autoridades. Escuchábamos a Orián, ¿no? Y queríamos agregar una cuestión más, porque por último le preguntamos a Orián Flecher si, según su opinión, el pueblo francés iba a poder contra esta reforma previsional. Y respecto a este tema nos decía lo siguiente. Es una muy buena pregunta, si podrá o no
dar marcha atrás con la reforma previsional de Macron? Bueno, se sabrá en los próximos días, en las próximas semanas. Todavía no se sabe, es una pregunta que todavía no tiene respuesta. Veremos con el correr del tiempo si la calle tiene la influencia suficiente como para tumbar esa reforma. La calle, que es un actor realmente de peso en Francia, ¿no? Que es un actor de peso en la vida política, en la historia política del país. La verdad que como para tener algún parámetro, mirando hacia atrás, hay ejemplos de todo, hay ejemplos de movimientos masivos que lograron efectivamente su objetivo, o sea, tenemos ejemplos concretos de gobiernos que tuvieron que dar marcha atrás después de imponer una ley como lo acaba de hacer Emmanuel Macron, pero que tuvieron que resignarse ante la masividad, la intensidad, la continuidad en el tiempo de las protestas, y otros movimientos también llevados adelante con mucha voluntad, con mucho ímpetu, pero que no pudieron. Por ahora lo cierto es que Emmanuel Macron está decidido en implementar la ley a finales de este año, una ley que por ahora está transitando, ¿no?, por el Tribunal Constitucional, que tiene un par todavía de desafíos para sortear, pero que en la idea del actual presidente entrará en vigor a finales de este año. Bueno, escuchábamos a Aurélien Flecher, que bueno, nos traía un poco su mirada y el conocimiento que ella tiene, digamos, sobre la situación que se viene dando en Francia, ¿no? Verdaderamente es un tema que nos preocupa porque, bueno, en la Argentina también cada 2 por 3 hay sectores que se les ocurre también venir con medidas de esta naturaleza. Bueno, de hecho, tuvimos un intento durante el gobierno macrista, allá por diciembre del 2017, ¿no? Que terminó en la famosa rebelión, que en ese enfrentamiento frontal, digamos, sea entre la clase trabajadora y las fuerzas del Estado enfrente a la Plaza Congreso.